Buenas, mi nombre es Carlos Gaspari y formo parte del grupo 2 de investigación comunicacional y en este video vamos a hablarle acerca del paradigma postpositivista o cualitativo. Pero primero, para entender qué es el paradigma cualitativo, hay que entender que primero que es un paradigma. Esta palabra ha tenido varias acepciones durante la evolución del lenguaje. Antes era algo más filosófico, algo más que enmarcaba un tema social, pero el primero en utilizar la palabra paradigma en un ámbito investigacional fue Thomas Kuhn, el estadounidense, muy conocido por sus libros acerca de investigación cualitativa y básicamente de investigación social. Y en su libro La estructura de las revoluciones científicas de 1962, por primera vez utilizó el término paradigma, y cito: un paradigma es lo que los miembros de una comunidad científica y solo ellos comparten. Okay, en base a esta acepción de paradigma y esta nueva forma de hacer investigaciones, Ruiz Bolívar en 1997 dice: con mete esta forma de paradigma y dice: por lo tanto, un paradigma puede ser entendido como un sistema de creencias, valores y técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica. Es decir, un paradigma es una manera de hacer ciencia que supone una forma de interpretar la realidad, una metodología para abordarla y sus problemas típicos de investigación. Básicamente, en este caso el paradigma es la forma en la que una comunidad científica se entiende entre sí para luego poder hacer una investigación y seguir las mismas directrices, seguir las mismas bases, las mismas características para llegar a conclusiones parecidas dentro de problemáticas datos y hechos parecidos. En este caso, se crea este paradigma investigacional. Ahora bien, según Basilachis, en 1997 existen tres paradigmas que permiten el acercamiento a la realidad, y son el materialista histórico, el positivista y el tercero, que es el interpretativo, que es básicamente lo mismo que el cualitativo o el pospositivista, que emerge a partir del reconocimiento de la importancia de los aspectos simbólicos y significativos de la vida social y del lenguaje en la producción y reproducción del mundo. Básicamente, esta autora dice que este paradigma cualitativo e interpretativo se basa en la producción y reproducción del mundo, en la forma de que el mundo interactúa entre sí y cómo mediante las investigaciones puede reproducir estas interacciones y pues posteriormente producir una teoría en base a la observación y en base a los datos que te genera estas interacciones sociales. Asimismo, Miguel Martínez en 1997 dice, cito: la investigación interpretativa se inscribe en el contexto de una orientación post-positivista, donde el conocimiento es el fruto o el resultado de una interacción, de una dialéctica o diálogo entre el investigador y el objeto o sujeto investigado. Como dije, esta investigación cualitativa se basa en la interacción con fenómenos sociales, ¿verdad? Con interacciones sociales entre el investigador, el entrevistador, el encuestador y el encuestado, el entrevistado, el investigado, o entre los propios sujetos de prueba, los propios sujetos que se están investigando en base a la observación, cómo interactúan entre ellos, cómo ellos hacen esas interacciones sociales y cómo se crean estos fenómenos que el investigador observa. Pero por supuesto también en base al diálogo, todos los datos que se generan en el paradigma cualitativo es diálogo, en lenguaje verbal, no verbal, todo lo que el ser humano y estos sistemas sociales generan y el investigador puede observar. Por otro lado, y como un tercer concepto de paradigma, Bogdan y Taylor en 1984 se refieren a esta modalidad como un conjunto de procedimientos o técnicas para recoger datos descriptivos sobre las palabras habladas y escritas sobre las conductas de las personas sometidas a investigación. Básicamente eso. Se recolectan el dato, lo que nutre la investigación cualitativa es los diálogos, las interacciones, las descripciones de las personas o que las personas generan de situaciones que les suceden en su alrededor, en su entorno, en su, pues, en su contexto. Básicamente, para Bogdan y Taylor, el cualitativo es simplemente la recolección de datos que se generan mediante el diálogo, palabras escritas, interpretaciones, todo lo que tenga que ver con algo más social, algo más que va más allá de los números, algo más no tan objetivo, sino algo más subjetivo y que se basa en la forma en la que funcionan las personas. Ahora bien, en base a todos estos conceptos, tenemos unas características recolectadas por Gall y Borg en 2003, ¿verdad? Son varias, entre ellas tenemos que el paradigma cualitativo asume que la realidad social es construida por la participación en ella y es construida es construida constantemente en situaciones particulares. Es una realidad dinámica.
esta característica habla de que básicamente la sociedad y las interacciones sociales van evolucionando, van cambiando y no son estáticas. Por más que la investigación cualitativa permite analizar un hecho específico para generar una hipótesis que pueda dar una realidad en situaciones parecidas, hay que tener en cuenta que todas las investigaciones cualitativas están enmarcadas en un contexto histórico, social, económico, y hay que tener en cuenta eso para poder reproducirla en otros contextos, ¿no? Porque vivimos una realidad que es dinámica y se va construyendo constantemente. Otra característica es que asigna un papel principal a las interacciones humanas en la explicación causal de fenómenos sociales. Eso, lo que genera los fenómenos sociales, lo que genera los cambios, las ideologías, las formas de ver el mundo, son básicamente esta forma de que interactúan los seres humanos. Somos seres sociales, somos seres que no podemos estar solos, que se comunican constantemente, y eso crea que estos fenómenos sociales se generen y pues cambien la forma de ver el mundo dependiendo del contexto, del país, de la región, de la ciudad, bueno, y de las comunidades o del mundo en un todo global. Otra característica es que se involucra personalmente con los participantes en la investigación, hasta el punto de compartir perspectivas y asumir una actitud empática. Como es un tema social, un tema de interpretación, de entender lo que la persona, el investigado, el sujeto te está explicando, te está comunicando, te está transmitiendo en base a diferentes formas de comunicación. Tú como investigador tienes que ser empático, tienes que entender cómo funcionan los seres humanos, intentar ponerte en los zapatos de la persona, y básicamente tú también formas parte de este fenómeno social que se está creando dentro de esa investigación, porque dependiendo del tipo de investigación, porque hay diferentes tipos de investigación cualitativa, el investigador se involucra mucho dentro de estos fenómenos, dentro de estas situaciones, y eso hace que también forme parte de este propio fenómeno y pueda compartir perspectivas e incluso llegar a cambiar, a hacer un cambio dentro de esta dinámica social que se está investigando. Otra característica es que son observaciones naturalistas y sin manipulación. Como dije, hay diferentes formas de hacer investigaciones cualitativas. Por un lado están las que sí se involucran más, como expliqué anteriormente, que son empáticos, que cambian el entorno social, pero hay otras que solamente son observación, que no infieren dentro de la interacción, dentro del fenómeno social que se está observando, que se está registrando, ¿no? Porque para que se pueda reproducir de una manera más fácil dentro de estos contextos, si tú no te involucras y tú no metes mano, por así decirlo, dentro de este fenómeno. Otra característica es que hace observaciones holistas de un contexto total cuando la acción social ocurre. Como dije, el dato, lo que se está investigando, el registro, es todo lo que el sujeto y los sujetos en plural puedan darte. Y no solamente hablar, no solamente que te diga algo, sino que cómo reacciona, cómo te mira, cómo mira a sus otros, cómo actúa, sus acciones, todo lo que sea comunicación a nivel semiológico, el lenguaje verbal, no verbal, incluso el propio silencio, cuando le haces una pregunta que quizás puede ser incómoda, te genera ya un registro, te genera ya un dato, y todo, como por eso dice holista, todo lo que engloba el contexto y lo que se está generando y lo que estás observando se registra y sirve para generar una interpretación y generar una conclusión posteriormente. Descubres conceptos y teorías después de que los datos han sido recolectados, como después de que se recolectan los datos, todas las entrevistas, todas las encuestas, todas las observaciones, ahí se pueden generar hipótesis o teorías que puedan, como dije, reproducirse en otros situaciones similares, porque otra característica es que los paradigmas cualitativos emplean la inducción-deducción para analizar los datos, es decir, inducen a que un hecho en específico pueda generar una teoría global mediante la deducción, y también generaliza conclusiones de casos buscando otros similares. Si el caso que tú investigaste es similar a otros casos, puede ser que el mismo resultado sea reproducible y sea el mismo en estos otros contextos, siempre y cuando cumpla con cierta característica, ya que, como entendemos, las investigaciones sociales están enmarcadas en un contexto específico. Pero sobre todo, las investigaciones cualitativas son
exploratorias, inductivas y descriptivas. Siempre se busca explorar, ir más allá, buscar el trasfondo, no quedarse en lo superficial, no quedarse en lo objetivo, sino ir más allá, dar tus propias opiniones, indagar, hacer inducciones y deducciones de acerca de lo que se está generando y sobre todo escribir a la hora de hacer la investigación, de escribir para que las otras personas que lean esta investigación puedan entender lo que ahí se vivió, lo que ahí se vio, lo que las conclusiones a las que tú llegaste y por qué llegaste a esas conclusiones según las descripciones que te dieron los sujetos o tú mismo generaste en base a lo que observaste. La corriente cualitativa tuvo su origen a principios de 1920 con Max Weber, quien, recibiendo el apoyo de las ciencias sociales, consideraron que la corriente cualitativa también debería tomar en cuenta los fenómenos subjetivos para estudiar un hecho o acontecimiento social. La corriente cualitativa empezó sus estudios en la Escuela de Chicago, recibiendo el apoyo de la corriente fundamental social de la antropología británica y el apoyo de la Escuela de Antropología Americana. Su gran periodo de estudio fue en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial y posterior al analizar y comprender los hechos sociales que acontecían en todo el mundo. En la década de los 70 y 80 se utilizaron otros métodos, dando como inicio al periodo de la diversidad, debido a que se implementaron diversas metodologías científicas y pseudocientíficas para estudiar el fenómeno cualitativo en la sociedad y los diversos grupos que estaban surgiendo. Luego, en la década de los 80, ocurre una doble ruptura en estos estudios y para el fenómeno cualitativo. Y llegamos a el enfoque cualitativo en la modernidad. Buenas, mi nombre es Paola Álvarez y hablaré acerca de los elementos del paradigma cualitativo. Este surge como alternativa al paradigma racionalista, puesto que hay cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en su existencia, en toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que son más susceptibles a la descripción y al análisis cualitativo que cuantitativo. La investigación cualitativa es un tipo de investigación que busca comprender y describir fenómenos sociales o culturales de una perspectiva subjetiva, explorando la complejidad y la diversidad de las experiencias humanas. A diferencia de la investigación cuantitativa, que se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos, la investigación cualitativa utiliza métodos como la observación participante, las entrevistas en profundidad y el análisis de documentos para obtener una comprensión más profunda en los temas investigados. Utilizaré un ejemplo en el área donde mejor me desempeño, que es el área deportiva, en donde estos dos tipos de investigación se ven muy marcadas, ya que cuando tú quieres analizar o tú quieres opinar o tú quieres incluso determinar ciertas cosas dentro de este ámbito deportivo, muchas veces los periodistas o los expertos en el tema utilizan la investigación cuantitativa, ya que en esta se ven reflejadas con mayor veracidad, por así decirlo, las estadísticas. Por ejemplo, cuando se quiere entregar un premio individual dentro de un colectivo, la expresión o la investigación que más debería estar latente en esta entrega sería la cuantitativa, ya que, bueno, en esta se expresan justamente las estadísticas, todo el rendimiento más detallado y no se presta a subjetividades, sino es completamente real, es veraz. Por otro lado, cuando las personas quieren tomar partido acerca de cualquier equipo, cualquier jugador e incluso dar una opinión un poco más profunda, toman la investigación cualitativa, ya que en esta se basa en un poco más el contexto. No hay tanto entendimiento del rendimiento perspectivo en cuanto a las estadísticas, sino más que todo en, bueno, en la experiencia que tú tienes viendo a este equipo, en la experiencia que tú tienes viendo a tal jugador, en los partidos que han sucedido, en el rendimiento de estos, y hay un poco más de subjetividad y análisis de otro tipo cuando se aplica esta investigación, por lo menos en el ámbito del deporte. Continuando con los elementos de la investigación cualitativa, en este proceso encontramos distintas fases que no tienen un principio y un final claramente definidos, sino que estas se superponen y se entremezclan en el camino de responder las interrogantes planteadas. Estas son, como primera, tenemos la fase preparatoria,
En esta fase consta de dos etapas, que es la reflexiva y la de diseño. En la reflexión, el investigador a través de su formación, conocimientos y experiencias establece un marco teórico conceptual. Esta etapa tiene las siguientes características. Clarifica y determina el tópico de interés para describir las razones de esta elección. Utiliza fuentes de procedencia del tópico como por ejemplo las recolectadas en su vida cotidiana, prácticas educativas, experiencias significativas, etc. Especifica razones de selección, por ejemplo personales, profesionales, sociales, etc. Y selecciona entre diferentes enfoques o paradigmas. Una vez establecido este tópico de interés, se busca información para establecer el estado de la cuestión. Este es el marco conceptual de la investigación, el cual es una herramienta que permite, número 1, explicar los principales puntos que se van a estudiar y las posibles relaciones entre ellas. Número 2, selecciona lo que es importante y las relaciones que tienen más sentido. Número 3, orienta el proceso de recogida y análisis de datos. Y número 4, compara y contrasta los resultados. Por otro lado, en la etapa de diseño se definen las actividades que se ejecutarán en las fases subsiguientes y sus pasos son: desde una posición positivista, estructura y precisa la identificación y desarrollo de hipótesis, estrategia de muestreo, estrategia de análisis, etc. Desde una posición crítica y constructivista, descubre y avanza progresivamente desde las posiciones paradigmáticas. Formula cuestiones de investigación, las facetas del dominio que se desea investigar, define el objeto de estudio o caso, determina puntos esenciales del estudio como el escenario, los potenciales participantes, el proceso de selección, los recursos, etc. Determina técnicas e instrumentos de recogida de datos, determina el análisis de datos y determina el consentimiento y aprobación de la investigación. Tenemos también el trabajo de campo, que para esta fase el investigador debe tener las siguientes características: habilidad, paciencia, perspicacia y visión, flexibilidad y capacidad de adaptación, persistencia en cada paso de la investigación, meticulosidad en cada detalle, preparación teórica en cada parte del estudio y las bases metodológicas. El acceso al campo, que es una de las siguientes fases o parte de estas. Este se divide en dos. Está el primer momento, que es dónde me encuentro, con quién estoy, y existe también el vagabundeo, que es el acercamiento informal, la recolección de datos generales, y la construcción de mapas, que es el acercamiento formal para construir esquemas sociales, espaciales y temporales. Luego nos encontramos con el segundo momento, que identifica a los informantes que disponen de conocimiento y experiencia, habilidad reflexiva, capacidad comunicativa y predisposición. Nos encontramos luego con el muestreo, que es la selección intencional, dinámica y secuencial de informantes. Y luego está los datos, que es la recogida de información general y enfocada. La recogida productiva de datos. En esta fase ocurre lo siguiente: el tiempo de dedicación es flexible para que el investigador pueda seguir buscando el significado y la perspectiva de los participantes en el estudio, buscando las relaciones porque se refiere a la estructura de ocurrencia y la distribución de eventos a lo largo del tiempo, buscando puntos de tensión. La recogida productiva de datos empieza cuando el investigador se siente a gusto y los participantes entienden. Las notas de campo y transcripciones deben ser referenciadas y organizadas en esta. Luego nos encontramos con la fase analítica. En esta ocurren una serie de tareas u operaciones: reducción de datos, proceso de categorización y codificación, la disposición y transformación de datos, que es la creación de gráficos, diagramas y matrices, la obtención de resultados y verificación de conclusiones, que está el uso de metáforas y analogías, así como viñetas con fragmentos narrativos e interpretaciones. Luego nos encontramos con la fase informativa. En esta ocurre el paso final y concluyente de la investigación: presentación y difusión de los resultados. El investigador alcanza mayor comprensión del objeto de estudio y los comparte con otros. Con eso tendríamos la parte final de estos elementos de la investigación cualitativa. Muchísimas gracias. Continuando con la información, y vamos a destacar algo dentro de lo que sería la definición, la historia y todo lo que conlleva a lo que es la importancia del paradigma pospositivista cualitativo hoy en día. Es que podemos definir este paradigma como un método significativo que investiga o hace investigaciones acerca de las acciones humanas y de la vida social. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos enfocar esta información o todo lo que hemos aprendido hasta ahora en lo que son en sus enfoques y métodos para poder llevarlo a un plano personal o a un plano de trabajos de investigación? Y pues los enfoques, en este caso, tenemos por un lado, y es que
El paradigma pospositivista o cualitativo es una realidad aprehensible, pero de una manera imperfecta y de forma probabilística. Esto quiere decir que los resultados obtenidos de esta forma probabilística probablemente puedan ser verdaderos o probablemente puedan que sean falsos. Para poder entender un poco más este enfoque, según Sampieri en el año de 1991, este dice que proporciona la profundidad de datos, riquezas interpretativas, contextualizaciones de ambientes o entornos, así como también lo que serían los detalles y las experiencias únicas y vividas por la persona en este caso. Pero, sin embargo, para poder entender aún más esta información dentro de los enfoques hay que también saber sobre sus métodos. Y es que, según Martínez, la diferencia principal o fundamental de lo que sería el paradigma positivista y pospositivista es que por un lado tenemos que el paradigma positivista es basado en lo que sería un simple reflejo de las cosas reales y el conocimiento como una copia de esa realidad. Sin embargo, es todo lo contrario con lo que es el pospositivismo, porque el conocimiento es ese resultado de una interacción dialéctica entre lo que es el conocedor y el objeto, el conocedor y el objeto conocido en este caso. Según los investigadores de este tipo de paradigmas cualitativos, se concentran en lo que es la descripción y en la comprensión de lo que es el sujeto. Este en lo particular específicamente en lo que es el del sujeto, pero en este caso no es generalizable. Tenemos que, como en la parte cuantitativa o en la parte del paradigma positivista o cuantitativo, es que acá es medible, acá es cuantificado y medible. Sin embargo, lo que son los métodos pospositivistas o lo que es el paradigma pospositivista o cualitativo, acá no se enfoca simplemente en la parte numérica, sino también en la parte de las experiencias vividas de la persona, en las descripciones, en las creencias, emociones. Se enfocan más que todo en lo que sería la parte no observable directamente o lo que no se puede tocar, ya que aquí se preocupan por entender el entorno y la realidad social de la persona y específicamente de las personas que están implicadas. Acá no, como dije anteriormente, nosotros tomamos en cuenta lo que serían las creencias, los hechos, motivaciones, preocupaciones, problemas, todo ese tipo de cosas que no son directamente observables ni que tampoco son susceptibles a la experimentación. Entonces, esto quiere decir que esto no está, es más allá de lo que puede ser algo que se pueda tocar o se pueda contar, sino más que todo en las experiencias que tiene la persona y en la opinión de un entorno social de mediante las acciones humanas de cada persona, ¿no? En este caso. Asimismo, es importante mencionar que aquí se relaciona mucho lo que es la metodología como proceso de investigación, porque este permite realizar lo que es la cuasi experimentación, para así nosotros poder construir categorías, falsas hipótesis en este caso, ¿no? Aquí se toma mucho en cuenta lo que son los dos paradigmas, tanto el positivista como el pospositivista. Sin embargo, en este que es específicamente el pospositivista, aquí se podría aplicar este enfoque y por ahí se puede ir, puede ser como en las mismas rutas de investigación bajo este paradigma. Como dije anteriormente, se puede utilizar de las dos maneras, sin embargo, como nos estamos enfocando más que todo con lo que es el lado el pospositivista, como dije anteriormente, en la parte de las creencias, experiencias y emociones. Aquí nosotros no tomamos en cuenta la parte de algo que tú puedas observar o tocar, sino más bien de las emociones, de las sensaciones, experiencias, motivaciones y todo ese tipo de cosas que no son observables directamente, sino que son acciones sociales de un entorno o son hechos de un entorno social donde ahí van a poder verificar lo que, como dije al inicio, puede que sea probablemente verdadero o probablemente falso, ya que en este caso se utiliza la opinión y la vivencia de la persona para poder realizar un proceso de investigación con este tipo de paradigma. Con esto continuamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Heiline Rivas y el punto a tratar es el paradigma postpositivista, que también es llamado paradigma cualitativo. El paradigma cualitativo, que es un fenomenológico interpretativo que también se propone como en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Esta concepción intenta como sustituir nociones científicas de explicación como predicción y control del paradigma positivista por la comprensión como lo es el significado y la acción. Voy a nombrar 5 ventajas.
Una de ellas es, en este tipo de investigación siempre no se necesita un plan estrictamente diseñado antes de comenzar. El segundo sería, el investigador siempre adquiere mucha información y que sean más detalladas con descripciones escritas o evidencias visuales. La tercera sería observar el contexto, ¿verdad? Como el sentido social, cómo afecta en los individuos. Otra de ellas puede ser la comunicación, es más horizontal porque se supone que se utilizan varias herramientas, como por ejemplo en el proceso de observación es encuesta y análisis de contenido. También del mismo modo permite descubrimientos inesperados, una ventaja de ellas. Otra ventaja es que el uso de preguntas abiertas o en entrevista permiten que los investigadores a entender detalles. Las desventajas, una de ellas es que el investigador siempre interpreta la investigación de acuerdo con su propia visión, que es cegada, por lo que desvía la información recolectada. La segunda desventaja es que en este método de investigación siempre consume como mucho tiempo y puede tardar meses o incluso años. Otra desventaja es que el investigador de un estudio que utilice investigaciones cualitativas está muy involucrado en el proceso, ya que lo que tiene una visión subjetiva del estudio y como de sus participantes. Otra desventaja es que no se puede generalizar a la población en general. Otra desventaja también es que constituye como un reto en la aplicación de métodos estadísticos. La otra desventaja se puede decir que es como la calidad de la investigación, que si es online depende de gran medida o de las habilidades individuales del investigador. Otra desventaja es que es difícil mantener el rigor como en el proceso. Y bueno, también otra desventaja es que el volumen de datos siempre obtenido puede ser como en el análisis o la interpretación, que consume como mucho más tiempo. También otra desventaja es que la presencia del investigador durante la recopilación de datos puede afectar la respuesta de los sujetos de estudio. También las ventajas es que en el lado positivo crea una comprensión muy profunda de las actitudes, del comportamiento, la interacción, eventos y como el proceso social que comprende la vida cotidiana. Y la desventaja es que una de las desventajas, la investigación cualitativa, que su alcance es bastante limitado, por lo que su hallazgo no siempre puede generalizarse. Los investigadores también deben tener como más precaución con estos métodos para asegurarse de que no influya en los datos como de manera que lo modifiquen significativo, y que no traigan como su sesgo personal debido a su interpretación de los hallazgos. Gracias. Ya a este punto nos queda una pregunta muy importante que contestar, y es cómo con estos conocimientos teóricos que hemos adquirido ahora nosotros realizamos una investigación cualitativa. Mi nombre es María Ángel León y yo les voy a explicar cómo aplicar estos conocimientos, cómo hacer una investigación cualitativa y en qué áreas o en qué disciplinas suele aplicarse este tipo o esta área de la investigación. Como mencionaban anteriormente, la investigación cualitativa es una amplia área de la investigación que utiliza unos métodos de recolección de datos no estructurados, como los documentos o la observación, para obtener temas, tópicos o información relacionada con la comprensión del mundo. Entonces, la investigación cualitativa pretende conocer las motivaciones o las razones detrás del pensamiento o del comportamiento de ciertos individuos, de cierta comunidad, de acuerdo al tema o al problema específico de la investigación. Se intenta contestar el cómo en lugar de centrarse en los detalles del qué, del dónde o del cuándo. De esta manera, decimos que el objetivo de la investigación cualitativa, según los autores Taylor y Bogdan en 1984, el objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Entonces, el investigador en el área de la investigación cualitativa debe tener un contacto y una observación directa del sujeto de estudio, porque desde su perspectiva es que desea comprender la experiencia que ellos mismos están viviendo, desde sus zapatos, digámoslo coloquialmente.
Entonces, eso hace que la investigación cualitativa tenga una amplia área de la investigación con distintas disciplinas en las que puede aplicarse, pero la principal vendrían a ser las ciencias sociales, también es aplicable en el área del mejoramiento de la salud e incluso en los negocios. Entonces, nosotros como comunicadores sociales, que muchas veces estamos relacionados con el marketing, con el mercadeo, podemos aplicar los conocimientos de una investigación cualitativa, por ejemplo, para evaluar la interacción o las reacciones de los consumidores frente a cierta estrategia de marketing, cierto lanzamiento de un producto o cierta estrategia de promoción. De esta manera, existe una relación de apreciación con la investigación cualitativa, pero también hay un sustento teórico. Este va relacionado con la fenomenología, con la hermenéutica y con la interacción social para comprender una realidad desde el punto de vista de quienes viven esta realidad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros luego de escoger, por ejemplo, la disciplina de estudio para realizar una investigación cualitativa? Bueno, existen una serie de pasos que plantean Camacho en 2011 y Ramírez en 2004 que podemos seguir para realizar este tipo de investigación. El primer paso sería escoger una pregunta inteligente para la investigación. ¿A qué se refiere Camacho con pregunta inteligente? Pues vendría a ser una interrogante que sea clara, que sea precisa y que sea factible para conocer, como mencionábamos, las razones detrás del comportamiento o de las ideologías de ciertos individuos. De esta manera, nosotros debemos escoger esta pregunta para luego escoger realmente cuál va a ser el problema de nuestra investigación. Una vez que hemos establecido esta interrogante inteligente, entonces comenzamos con el proceso de documentación. Debemos conocer bibliografía, leer fuentes documentales e informarnos lo más posible acerca del tema de nuestra investigación. Todas estas fuentes van a ayudarnos a seguir un camino más estructurado. Esto es lo que conocemos en los trabajos como el marco teórico, como los antecedentes, porque ninguna idea realmente que nosotros planteemos va a ser 100% original. Siempre hay ciertos trabajos o ciertos autores anteriores a nosotros que pueden guiarnos en el proceso de nuestra investigación. Incluso esta documentación nos puede llevar a la conclusión de que realmente la pregunta que escogimos no es necesaria de contestar y nos direcciona hacia otro camino dentro de nuestra investigación. Una vez que hemos hecho esta documentación, también se recomienda documentarse o conocer la perspectiva de expertos. Estos expertos son conocedores en el área, ya sea por estudios académicos propios o por la misma experiencia en el área de nuestro estudio. Ellos nos resuelven nuestras dudas, nos recomiendan nueva bibliografía o incluso pueden presentarnos a otros expertos que igual nos orienten dentro de nuestro proceso de investigación. Luego, este ya vendría a ser un punto que en realidad no es un paso, sino algo que debe ser constante, y es la reflexión individual. El investigador, desde el momento en que comienza su proceso de investigación, desde que establece su interrogante, debe comenzar un proceso de reflexión sobre qué es lo que vamos a realizar, qué es lo que se quiere contestar, todos los puntos específicos dentro de nuestra investigación, y que además esto va a incitar a una capacidad de análisis que es muy necesaria dentro del proceso. Una vez que hemos llegado aquí, entonces debemos escoger nuestra metodología de investigación, que las explicaba más detalladamente en la anterioridad, pero también resalto la etnografía, por ejemplo, donde el investigador debe estar en contacto con la comunidad de estudio, la fenomenología, que la mencionábamos como parte de su sustento teórico, y es precisamente conocerla desde la subjetividad, la experiencia vivida por quien vive esa experiencia. Igual está el muestreo teórico, donde se generan teorías mediante los datos recabados, y está la investigación del estudio de caso, donde ya realizamos un análisis profundo de los individuos o de los fenómenos de acuerdo al contexto específico de la investigación. Una vez que hemos seleccionado nuestra metodología, entonces comenzamos con nuestra recolección de datos, donde vamos a utilizar estos métodos no estructurados, como las entrevistas no estructuradas, la observación directa, la observación participante y otro tipo de formas de obtener los datos, como las encuestas abiertas. Existen muchísimos de los que podemos escoger. Una vez que tenemos esos datos, es momento de analizarlos. Y para analizarlos, igual existen ciertos métodos específicos de la investigación cualitativa, como por ejemplo la triangulación y
otros que igual mencionaban anteriormente mis compañeros. Una vez que analizamos estos datos, pues ya pasamos a la fase final, digamos, que es el perfeccionamiento de nuestro informe. A medida que nosotros vamos realizando pues todos estos procesos, escogiendo la metodología, planteando las hipótesis, estableciendo qué es la pregunta que queremos contestar, cuál es el problema. Todo esto vamos a ir, por supuesto, anotándolo en nuestro anteproyecto de investigación llamado así por Ramírez en 2004, que pues es la recolección de esos datos más generales y a medida de que va desarrollándose el proceso. Sin embargo, una vez que llegamos a la finalización de nuestra investigación, pues realizamos nuestro informe, lo perfeccionamos, sustentamos mejor nuestras hipótesis, establecemos mejor cuáles son los objetivos de nuestra investigación, llegamos a nuestras conclusiones, analizamos los datos y luego es momento de analizar nuestro trabajo, de evaluar nuestro proyecto de investigación. En esta evaluación, pues vamos a determinar cuáles fueron las conclusiones de nuestro trabajo, cuáles fueron sus ventajas y sus desventajas, si logramos los objetivos que planteamos inicialmente y pues terminaríamos con nuestra investigación sabiendo si fue satisfactoria o no lo fue. Y pues este sería básicamente el proceso y las recomendaciones que existen para realizar una investigación cualitativa. Esto sería todo.